Desde tiempos inmemoriales, han ocurrido miles de desapariciones, unas más impactantes que otras, pero en su mayoría han encontrado una explicación y resolución, pero, las pocas restantes, son aquellas que hasta la fecha no tienen una resolución, e incluso algunas son tan extrañas y raras que no se les encuentra una explicación. Es por eso que en este nuevo vídeo te presento un top de algunas de las desapariciones más misteriosas e inexplicables de la historia. No olvides dejarme tu comentario al final del vídeo. Número 6. David, de 13 años de edad, era un pequeño pintor extraordinario y talentoso. El lunes, 6 de abril de 1987 era un día especial para David Guerrero. Tenía una entrevista en la Galería de Arte La Maison. Ese día se presentaba una exposición de arte titulada Recordando la Semana Santa, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esta era la primera vez que uno de sus cuadros se iba a exponer. Alrededor de las 18 horas, David salió de su casa en la calle Sargento en Málaga, España, y se dirigió a la parada de autobús más cercana, que era a unos 150 metros de su casa. A las 20:30 h su padre fue a la Maison para recoger a su hijo, donde le informaron que su hijo no había estado allí. Su padre se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado allí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de medianoche, el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. El secuestro también se descartó debido al hecho de que nadie llamó para pedir ningún rescate por el niño. La desaparición de David es todavía un misterio, que se clasifica como caso extremo debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que podría haberle sucedido a David. No hay testigos. Era como si David se hubiera desvanecido en el aire. Hoy en día se le conoce como el niño pintor de Málaga. Número 5. El 3 de noviembre de 1965 desaparece en la selva de Talamanca, en Costa Rica, el avión argentino TC-48 con 68 personas a bordo, entre cadetes, oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Nunca se los encontró, y el misterio se convirtió en leyenda en Costa Rica. Sin embargo, en Argentina, la posición oficial fue olvidar. A 48 años desde este enigma, se ha vuelto a rastrear la zona sin que se haya encontrado nada. Se habla de saqueos, pero aún sigue siendo un misterio. Número 4. Cay es una pequeña isla en el extremo norte del archipiélago de Bimini, en las Bahamas, un grupo de pequeñas islas apenas a 80 kilómetros al este de Miami, Florida, en clara zona de influencia del famoso Triángulo de las Bermudas. La construcción más notoria en la isla es un faro de torre redonda de hierro fundido con linterna y galería pintada de blanco, que se levanta a 46 metros de altura y fue construido en la década de 1850. Dicho faro fue instalado allí para proteger a los barcos que recorrían las cercanías, dado que se consideraba una zona peligrosa y ya contaba con varios naufragios. Durante más de un siglo existe la leyenda de que los fareros desaparecían sin dejar rastro. Estas leyendas no espantaron a los fareros, que por décadas cumplieron su tarea. Pero en cierto momento, se verificó un hecho que dejó atrás todos los cuentos de fantasmas. Como siempre, la realidad superó a la ficción. Luego de recibir varios informes sobre luces erráticas en la zona de la isla, los guardacostas intentaron comunicarse sin éxito con la dotación del faro, compuesta por 2 hombres. En vista de ello, enviaron un buque a investigar, que llegó a la isla el 4 de agosto de 1969. Lo que encontraron al llegar dejó mudos a los guardacostas. La dotación del faro había desaparecido sin dejar rastro. Tanto ropas como pertenencias y alimentos se hallaban en su sitio, pero no había señal alguna de los 2 hombres ni pista de lo que pudo haberles sucedido. Aunque puede que no sea tal misterio, si bien es cierto que el 4 de agosto de 1969 los guardacostas encontraron la isla desierta. Cuando uno mira la lista de huracanes de 1969, el huracán Ana, el primer huracán de 1969, pasó lo suficientemente cerca de la isla Great Isaac Cay para causar una meteorología muy peligrosa para esta isla tan pequeña. Las fechas en que el huracán pasó la región de las Bahamas fueron el 1 y 2 de agosto. Por el 4 de agosto, el huracán se desvió hacia el Océano Atlántico y el clima habría servido para explicar por qué el faro estuvo intermitente esos 2 días, durante el huracán. Sea como sea, nunca más hubo operadores en ese faro. Se realizaron los trabajos necesarios para automatizar el funcionamiento del mismo y así continuó en servicio hasta el año 2000. Número 3.
3 soldados afirmaron ser testigos de la extraña desaparición de un batallón entero en 1915. La historia se dio a conocer 50 años después de la infame batalla de Galípoli, de la Primera Guerra Mundial. Los 3 soldados dijeron que observaron claramente cómo el batallón del Regimiento Real de Norfolk con 256 soldados, marcharon hasta una colina en Sublabay, Turquía. La colina estaba envuelta en una nube de baja altitud, donde los soldados ingleses marcharon directamente sin dudarlo. Nunca se volvió a saber del batallón. Después de que el batallón entrara en la nube, la misma se levantó lentamente de la colina para desaparecer. Cuando la guerra acabó, el gobierno británico exigió a Turquía devolver el batallón capturado. Los turcos insistieron, sin embargo, que no habían capturado ningún batallón en la colina en Sublabay. Número 2. En marzo de 1918, el USS Cyclops desapareció durante un viaje entre Barbados y Baltimore, con sus 306 pasajeros y miembros de equipaje. Esta catástrofe fue la pérdida más pesada, en período sin guerra, del ejército norteamericano, y también un real misterio para los encuestadores. La hipótesis de una desaparición en medio del Triángulo de las Bermudas fue evocada. Hay que apuntar que el buque ha sido visto por última vez en dirección de este famoso triángulo. Luego, ¿qué ha pasado? Tal vez el capitán había cargado demasiado su buque, enviándolo a los fondos en las aguas tumultuosas de la área. Pero ninguna petición de socorro ha sido enviada por el equipaje. Aunque fueran los principios de los intercambios radio, el USS Cyclops estaba bien equipado. Ahora que ha pasado tiempo, podemos constatar que la desaparición del USS Cyclops tiene 2 cosas en común con numerosas desapariciones registradas en la área del Triángulo de las Bermudas. Desaparición repentina, y ninguna huella del buque o del equipaje. Número 1. El 26 de junio de 1986 ocurrió el recordado accidente de Somosierra que dejó como saldo 2 personas muertas y una desaparecida, cuando una enorme cisterna que cargaba ácido sulfúrico, 20.000 litros, comenzó el descenso a una velocidad sorprendente pero con un final poco feliz aunque previsible, un accidente con otros 3 coches. Los padres del conductor del camión, Andrés Martínez, denunciaron que faltaba el hijo de este, su nieto, Juan Pedro, algo que desacomodó toda la investigación y comenzó la búsqueda entre los restos del accidente para intentar localizarlo aunque nada tuvo éxito. Se llegó a creer que el ácido provocó la desaparición del cuerpo, pero quedó descartada por los expertos en químicos que comunicaron la imposibilidad de esa acción ya que al menos restos hubiesen quedado. A través del tacógrafo del camión, pudieron conocer cada una de las paradas que realizó el vehículo, permitiendo rastrear todos los sitios aunque sin éxito de encontrarle. Sí pudieron comprobar que el niño, efectivamente viajaba con ellos pues un camionero vio al niño describiéndole de la misma forma que sus abuelos, pero ningún rastro más pudo conocerse. Para agregar otro misterio al asunto, el tacógrafo mostró que el camión realizó 12 paradas en 1 hora y media, antes del accidente, algo que según expertos en carreteras es insólito e innecesario ya que en lo habitual se hacen 2, y ya de por sí no es frecuente. ¿Qué sucedió para que se detuviera 12 veces? ¿Qué sucedió con el niño? Nada se sabe hasta el día de hoy, y es uno de los mayores misterios que se mantienen. 2 años después del accidente, se aseguró que cerca de Badajoz fue visto el niño mencionado y luego en varios puntos más, siempre cerca a la Somosierra, pero jamás ha aparecido. Los investigadores de lo paranormal siguen investigando el asunto pues las autoridades nada más pueden saber del asunto. Se ha creído que el niño ha pasado a una dimensión paralela donde está atrapado y por eso se le puede ver en algunas ocasiones, pero a ciencia cierta, el niño de Somosierra jamás apareció y pasará a ser una leyenda de esta zona. Si el vídeo te ha gustado, te agradecería des me gusta y compartas con tus amigos, y lo más importante, si puedes suscríbete, de esa forma me motivas a seguir haciendo vídeos. Saludos especiales para Leonardo Morales. Aquí te dejo algunos canales recomendados que puedes visitar. Hasta la próxima, se despide su amigo K Mystery.